Muy bien, vamos a iniciar. Entonces, bienvenidos a esta tutoría de repaso número 2 de la materia de tendencias en educación matemática. Vamos a iniciar y tenemos el sondeo de lectura para la tutoría de ahora de repaso, pues tendrían que haber leído el material de la unidad 2, ¿verdad? Por lo menos el inicio. Pero justo esto es lo que vamos a trabajar el día de ahora. Porque si se recuerdan en la tutoría 1 de día sábado, yo les comentaba que en las tutorías de repaso vamos a ver como toda la teoría, ¿verdad? Y luego ya en la tutoría del sábado vamos a ir haciendo ya ejemplos en sí, como lo hicimos en la tutoría 1. Así va a ser la tutoría 2. Muy bien, entonces vamos a iniciar con el desarrollo. Vamos a ver la unidad 2. Acá está. Y vamos a iniciar hablando de la estrategia, pues, del proyecto SMATE, ¿verdad? Como esto es en sí la materia, ¿verdad? Las tendencias, cómo está ahorita la matemática, cómo se está dando. Entonces, obviamente, no podemos dejar de hablar del proyecto SMATE porque es lo que está en la actualidad. Entonces, vamos a ver en qué consiste la estrategia del proyecto SMATE. Y dice pues que la propuesta SMATE supone un cambio trascendental para el maestro salvadoreño, ya que tendrá que profundizar en los nuevos materiales proporcionados y apropiarse de los mismos para que el objetivo se logre, ¿verdad? La estrategia SMATE tiene un objetivo y va a depender de todos los docentes que somos los que lo ponemos en práctica, ¿verdad? Que ese objetivo se logre. Dice que conforme a la estrategia presentada, el estudiante es el eje central del proceso de aprendizaje. Fíjense, esto es algo como importante, ¿verdad? En la estrategia es mate, el centro es el estudiante. Dice, siendo ellos quienes construyen sus conocimientos y desarrollan sus propios procedimientos a partir de una situación didáctica o problemática. Así, el rol principal del docente es ser un facilitador o un asistente en el proceso de aprendizaje de las niñas y niños, garantizando mientras soluciona y resuelve en un cuaderno más de 20 minutos de aprendizaje activo. Luego dice que en la guía metodológica con la cual los maestros deben trabajar muestra la propuesta del desarrollo de una clase de matemática. Entonces, esto es en sí el proyecto SMATE, ¿verdad? Si usted, bueno, como mencionaba, ¿verdad? Gracias a Dios, pues han tenido la experiencia, ¿verdad? De estar, al frente de una clase. Muchos de ustedes, debido a sus horas sociales, entonces, ya se han familiarizado, ¿verdad? Con el proyecto SMATE. Si usted se fija, ahí el eje es el estudiante, como lo dice acá, ¿verdad? El docente es un facilitador que orienta, ¿verdad? Porque no se puede dejar solo al estudiante con el libro, jamás, ¿verdad? Sino que hay que estarles orientando porque todos son diferentes, ¿verdad? Cada estudiante va a diferente ritmo, entonces algunos van a ir a resolver algo de manera sencilla, pero a otros se les puede complicar. Y nosotros tenemos que ser esas personas que les ayudemos y no dejemos que se desanimen, ¿verdad? Entonces, esa parte pues es muy importante. Luego dice que esto permitirá a cada docente conocer y aplicar el porqué del abordaje propuesto para el desarrollo de los contenidos y obviamente alcanzar sus indicadores de logro, ¿verdad? Que es lo que queremos. Cada clase tiene un indicador de logro y es lo que nosotros debemos cumplir al final, lograr que el estudiante logre. Dice pues en forma efectiva y eficaz, a fin de aprovechar al máximo el libro de texto. Aquí, pues, cuando usted vea más adelante, van a poner LT, usted tiene que saber que eso se refiere al libro de texto. Dice con el objetivo de construir capacidades y competencias matemáticas en los niños y niñas. Las guías metodológicas, que la vamos a anotar como GM, dice que estas están acompañadas del material para el estudiante, que es el libro de texto para el aula, y el cuaderno de ejercicios, el cual tiene el rol de trabajo en casa en otras ocasiones. Y tiene los siguientes pasos que vamos a ver ahorita. Entonces, vamos a ver acá. Dice, cada clase debería de ser así. Digo debería porque a veces cuesta cumplirlo, ¿verdad? Pero este es lo ideal. Primero, el libro tiene un recuerda, ¿sí? Un recuerda que debe durar 3 minutos, lo máximo. Aquí pues debemos tener el contenido relacionado con el analiza, pero de unidades o grados anteriores, ¿verdad? Si se ve una temática que necesita un tema visto anteriormente en ese mismo año o en años anteriores, ahí se pone el recuerda. Luego vamos con el analiza que tiene que durar de 3 a 7 minutos, donde se le lanza un problema inicial, ¿verdad? Que sirve como base para el desarrollo de la clase. Luego, un soluciona, ¿verdad? Primero analiza, solo analiza la problemática. Miren cuánto, de 3 a 7 minutos para solo analizar la problemática. Es porque se requiere que el estudiante tenga ese grado de análisis. Aquí vamos acompañados de la materia de lenguaje, ¿verdad? De sociales, donde ellos tienen que analizar muchas cosas de igual forma que en matemática.
Luego tenemos el soluciona que debe durar de 3 a 15 minutos y aquí debe darse la solución o soluciones del problema que se analizó, valga la redundancia, en el analiza. Luego tenemos un comprende que dura de 3 a 5 minutos, donde ya se muestra una conclusión de los aspectos más importantes de la clase. Es decir, después que se analizó la problemática, que se solucionó, ¿qué puedo concluir yo de eso? Eso va en el comprende. Luego, el resuelve en el cuaderno debe durar de 15 a 20 minutos y estos son pues ejercicios y también problemas para resolver en la clase de acuerdo a lo que se analizó y se solucionó y se comprendió, ¿verdad? Luego se resuelve. Esto pues es durante la clase. Luego está la tarea que para ello se usa un cuaderno de ejercicios. Hasta noveno grado los estudiantes tienen cuaderno de ejercicios. Ya en bachillerato, por el momento yo me he dado cuenta pues que no tienen. Hasta noveno sí. Entonces, ahí en ese cuaderno de ejercicios que ellos tienen un libro similar al del libro de texto, es para realizar ejercicios en casa, para que ellos sigan practicando, ¿verdad? Son, dice acá, ejercicios y problemas del mismo tipo de la clase. Miren, lo mismo que resolvieron durante la clase, les queda de tarea para que no se les olvide, ¿verdad? Para reforzar lo visto en clase. Ese es el objetivo de la tarea que se le deja. Y muy importante ahí la supervisión del padre de familia, ¿verdad? En esta parte. Porque sabemos que estamos en una situación donde muchas veces, y lastimosamente, los niños y los jóvenes no son ellos quienes deciden. Hay algunos que sí, ¿verdad? Pero hay muchos otros que si no es el papá quien lo pone a hacer la tarea, pues no la realiza. Entonces, es aquí muy, muy importante la supervisión del papá también, el acompañamiento y el apoyo. Ahora vamos a hablar de la guía metodológica, ¿verdad? Entonces, esta dice que la guía metodológica proporciona una sugerencia para desarrollar los contenidos que incluye el propósito de cada una de las secciones del libro de texto. También tiene el indicador de logro correspondiente a la clase, tiene los materiales recomendados y un plan de pizarra por cada clase. Dice que durante el desarrollo de la clase, que son 45 minutos, la pizarra juega un papel fundamental, pues se trata de un cuaderno común entre el docente y los estudiantes, por lo que en ella debe ordenarse el desarrollo de aprendizaje de la clase, es decir, el proceso. Dice que en esta guía se le propone utilizar la siguiente estructura de la pizarra de acuerdo con el proceso de aprendizaje de matemática. Entonces, vean, la guía metodológica es como el arma del docente, dice acá, ¿verdad? Entonces, con la guía metodológica no es necesario tener libro de texto porque ya como vamos a ver más adelante, en la guía metodológica están todas las páginas del libro de texto, más la solución de ella, ¿verdad? Y otros aspectos. Entonces, esa es la que el docente necesita, pues, para proporcionar las clases, ¿verdad? Y como dice aquí, es una sugerencia, ¿verdad? Porque ya dan la solución de todo. Pero si el docente desea agregar algo, pues siempre tiene esa libertad, ¿verdad? No es que debe darlo exactamente como lo da en la guía metodológica, no, ¿verdad? Sabemos los docentes, pues, que nosotros podemos hacer adecuaciones dependiendo de varias situaciones que se pueden dar. Entonces, dice que tenemos la estructura del libro de texto que dice que de manera general la estructura del libro de texto es la misma en todo tercer ciclo y en bachillerato. Dice que cada clase está diseñada para cubrirse justo en 45 minutos, es decir, una hora clase. Entonces, eso es algo. Cuando usted vea el libro, cada contenido es para darlo en una hora clase. Y dice que contiene las secciones de problema inicial, solución, conclusión, ejemplo en algunos casos y ejercicios y problemas. En otros casos no muestra ejemplo porque se siente que basta con el problema inicial para que se puedan realizar los ejercicios. Por eso que dice aquí ejemplo en algunos casos. Entonces, esto, si usted se recuerda, lo mostramos en la tutoría 1, que en ESMATE pues tienen esta estructura. Dice que en bachillerato algunas clases sufren ligeros cambios, como se verá más adelante, ¿verdad? Pero en general esa es la estructura. Dice que con respecto a bachillerato, dependiendo de la necesidad del contenido, algunas clases comienzan estableciendo una definición, un teorema o una propiedad y luego se resuelve un ejemplo para reafirmar lo visto en la primera sección. Entonces, en este caso, el docente puede considerar el ejemplo como si fuese el problema inicial, ¿bien? Sin ningún problema, y retomar el flujo normal de la clase. Por otra parte, la sección de conclusión en bachillerato puede tener un nombre distinto. Puede ser que no le pongan conclusión, sino que le pongan teorema, ¿verdad? O en general, pero usted sabe que es ahí donde se concretiza, el fin es el mismo, ¿verdad? Donde se concretiza el analiza.
También dice que por otra parte algunas clases tienen un asterisco en su título. Entonces, ¿qué quiere decir este asterisco? Bueno, dice que esto indica que la dificultad de la clase es mayor y que el docente deberá brindar más apoyo a los estudiantes, ¿verdad? Como se pretende que el estudiante sea quien va construyendo la solución, ¿verdad? Cuando usted vea un asterisco en el libro de texto, en el tema, quiere decir que ahí esa temática se le puede complicar un poco más al estudiante y por lo tanto nosotros tenemos que estar más atentos a apoyarles. Luego tenemos que la estructura y uso de la sugerencia metodológica, que es como les decía yo, el arma del docente. Dice que el libro de texto y la sugerencia metodológica son los dos materiales educativos para educación media. Dice que están disponibles disponibles que el Ministerio de Educación de El Salvador proporciona a los centros educativos a nivel nacional, ¿verdad? Todos los maestros tienen acceso a los libros de texto de cada grado que va a dar y también a la sugerencia metodológica. Aunque como les decía yo, si tiene la sugerencia metodológica no es necesario el libro porque ahí están las páginas del libro incluidas. Dice que el libro de texto es para el estudiante. Claro que sí, y contiene todos los temas que el docente desarrollará durante su año lectivo, ¿verdad? Entonces es un gran apoyo para el docente, porque hay cosas que antes se perdía el tiempo, por decirlo así, ¿verdad? En estarlo escribiendo en el cuaderno y todo lo demás, mientras que ahora el estudiante lo tiene acceso a ese libro, es su libro, puede subrayar, luego puede ir a leer cuando quiere estudiar, ¿verdad? Y ahí lo va a tener completita la información. Dice también que por otra parte la sugerencia metodológica es para el docente, ¿verdad? Y este material funge el papel de apoyo para el desarrollo de la clase de matemática. Por cada clase del libro de texto, que es el del estudiante, hay una página o dos, cuando se requiera más espacio, de la sugerencia metodológica que corresponden a ese tema del libro de texto del estudiante. Y en la mayoría de casos se encuentra a la izquierda de la página del libro de texto y a la derecha de la página lo que es la sugerencia metodológica. Vamos a ver si les muestro el día sábado la sugerencia metodológica y usted va a ver justo, ¿verdad? La página del libro de texto, como dice aquí, a la izquierda y a la derecha, la sugerencia metodológica, es decir, la solución de eso que tiene el estudiante en su libro, que a usted también le aparece esa página igualita. Entonces, eso es lo bonito de la sugerencia metodológica. Y aquí podemos ver, aquí hay un ejemplo, miren. Entonces, aquí está un tema, ¿verdad? Operaciones con raíces cuadradas de primer año, un recordatorio. Y aquí aparece, miren, esta es la sugerencia metodológica. Del lado izquierdo aparece la página igualita como le aparece en el libro de texto al estudiante, así le aparece. Y aquí a nosotros la sugerencia metodológica nos ponen pues la solución de los problemas, nos ponen la secuencia, el propósito, el indicador de logro que debo de cumplir, todo eso. El estudiante solo tiene esto, mientras que yo tengo todos estos aspectos que como docente debo de conocer y de tener presente y en cuenta, ¿verdad? Entonces, esta es la forma de la guía metodológica. Luego tenemos que, se me olvidaba, algo que les iba a agregar, ¿verdad? En bachillerato se llama sugerencia metodológica y hasta noveno grado, desde los pequeñitos, se llama guía metodológica, pero solo son nombres. ¿Cómo decirle? El fin pues es el mismo, ¿verdad? Apoyar al docente para el desarrollo de la clase. Bueno, continuando, dice aquí que la sugerencia metodológica contiene además las pruebas de unidad al finalizar cada unidad, donde lleva un formato sencillo para que el docente pueda imprimir y reproducir. Vean, es un gran apoyo la sugerencia metodológica. ¿Por qué? Porque miren, ya nos dan un examen, ¿verdad? Claro, como les digo, este es algo que proporciona la guía metodológica, pero si usted quiere hacer un examen usted, pues también lo puede hacer. Esta es una sugerencia. Luego dice que se presenta la solución de la prueba. Imagínense, dan la prueba y también la solución para que no cueste calificar, por decirlo así, indicando el número de ítems que contiene y se sugiere dónde se puede proporcionar puntos parciales mediante el asterisco rojo en la versión digital. Sé que en algunas ocasiones no se presentan soluciones detalladas por motivos de espacio, porque son dos soluciones un poco más largas. Dice que la sugerencia metodológica también contiene pruebas de periodo. Miren, contiene pruebas de unidad que usted puede ir haciéndole, como pequeños exámenes cortos. Y también hay un examen, ¿verdad? Para el final del bimestre, en este caso de bachillerato, y trimestre si fuese hasta noveno grado.
Dice que también la prueba está construida bajo los dominios cognitivos según TIMSS, que son esas siglas, ¿verdad? Que tienen en cuenta el conocimiento, la aplicación y el razonamiento. Esas pruebas están diseñadas con esto justamente. Dice que además otro detalle importante es que por cada grado hay 2 tomos de la sugerencia metodológica. Por lo tanto, son 4 libros de la sugerencia metodológica de bachillerato, ¿verdad? 2 de primer año y 2 de segundo año, ¿verdad? Porque para primer año hay 2 tomos, el tomo 1 y tomo 2, usualmente son, toman en el tomo 1 de la sugerencia metodológica las primeras 4 unidades y en el tomo 2 las últimas 4 unidades para que no se ande el docente con un libro demasiado gordo, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, cuando yo ya llego a la unidad 5, ya tomo el tomo 2 y el tomo 1 lo dejo, ¿verdad? Para no andar cargando los dos de un solo. Entonces, allí esa como pequeña información. Ahora, vamos a ver cuál es ese rol del docente con lo que es la metodología del plan Pizarra. Pero antes de empezar eso, no sé si alguno tiene alguna pregunta o comentario de lo que hemos hablado ahorita del libro de texto, su estructura, la guía metodológica también para que funcione y todo lo demás. ¿No? ¿Estamos bien? No, licenciada, siento que estamos bastante familiarizados con eso. ¿Verdad que sí? Muchas gracias. Vale, entonces vamos a continuar con el rol que les decía del docente. ¿Verdad? Dice que algo que no puede discutirse es que los tiempos están cambiando. La forma de tratar a las personas hace unos años atrás no era igual como es ahora, ¿verdad? Claro que no, eso es un ejemplo, ¿verdad? Los tiempos cambian y por lo tanto vamos a ir evolucionando, ¿verdad? Junto con estos cambios se vuelve necesario realizar cambios en el aula y obviamente también en la práctica de nosotros como docentes, aunque nos cueste. Dice que el docente sigue jugando un papel importante en el aula. Miren, eso lo subrayaría. Siempre el docente es importante. El que el estudiante sea el eje central no desplaza al docente jamás, sino que sigue siendo un rol sumamente importante el rol del docente. Dice que, sin embargo, una de las nuevas tendencias es el intercambio del protagonismo al desarrollar una clase. Ahora el protagonista es el estudiante, como lo decíamos. Diferente a lo que ha venido sucediendo, donde el docente es el que está frente al aula explicando durante casi toda la clase, ahora se busca que el estudiante pueda crear en el aula una atmósfera que invite a todos a investigar, a aprender, a construir su aprendizaje y no solo a seguir lo que el docente hace o dice, ¿verdad? Sino que el estudiante sea el que piensa, analice, qué es lo que está haciendo. Entonces dice que el rol de docente no es solo proporcionar información y controlar la disciplina, como se creía antes, ¿verdad? Sino que es un mediador entre el estudiante y el ambiente. Tenemos un reto, por decirlo así, lograr que se llegue a ese espacio en que el estudiante se sienta en la libertad, ¿verdad? De opinar, de razonar, de querer investigar, de querer dar más, ¿verdad? Opinar. Entonces, ese es el objetivo que nosotros tenemos. Claramente, no es fácil porque el estudiante, al igual que nosotros, está acostumbrado a lo anterior, ¿verdad? Que el docente le dice todo lo que tiene que hacer y él lo hace, ¿verdad? Entonces, ese es el reto que se tiene. Y vamos a ver lo siguiente. Dice que la pregunta es entonces, ¿cómo logro que el estudiante vaya construyendo su aprendizaje, verdad? Es difícil, pero se puede. Dice que es claro que este proceso no es fácil. Quitar las prácticas a las que está habituado implica salir de nuestra zona de confort, crear nuevas estrategias para el desarrollo de las clases. Pero a continuación se presentan algunas sugerencias que pueden retomar para iniciar con esta nueva práctica. Miren, hasta nos dejan unas sugerencias aquí. Algunas de ellas están sujetas a las estructuras de los libros de texto y pensadas en que el tiempo de la clase sea de 45 minutos. Entonces vamos a ver. La primera es la resolución individual del problema inicial de la clase. Para ello hay que brindar un tiempo prudencial para que el estudiante lea el enunciado y resuelva de manera individual, cada uno, ¿verdad? Intentando resolver el problema inicial. Y en esta parte es importante que el docente se movilice por el aula para monitorear el trabajo de sus estudiantes y también para apoyar, ¿verdad? Aquellos que están estancados en la solución, que no pueden, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que estar disponibles a apoyarles en esa parte y pues, supervisando que también alguno no se nos haya ido por otro lado y esté haciendo dibujitos, otras cosas que no tiene que estar haciendo, porque así son los niños, los jóvenes, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que monitorear.
Luego dice, promueve el aprendizaje por medio de preguntas inteligentes y abiertas y anima a que los estudiantes se pregunten entre ellos. Entonces, lo que les decía, la atmósfera, ¿verdad? Hay que propiciar que haya esa atmósfera donde se pueda trabajar de forma colaborativa. Luego tenemos que estimula a los estudiantes a entrar en diálogo tanto con el docente como entre ellos y a trabajar colaborativamente, ¿verdad? Es decir, después de que ya se les dio el tiempo prudencial para trabajar de forma individual, se les apoyó, hay apoyarse entre ellos, ¿verdad? Para eso son compañeros, pueden apoyarse entre ellos, entablar esa conversación entre todos, para siempre con respeto, realizar todo eso. Y luego dice, averigua cómo han comprendido los conceptos antes de compartir con ellos su propia comprensión de los mismos, pero también hay que ir viendo a ver si han comprendido de la manera correcta, porque puede ser que alguno empiece a compartir algo que entendió y no esté correcto, y puede ser que confunda a alguien más. Entonces hay que tener mucho cuidado de corroborar lo que van a compartir también cada uno. Muy bien, luego dice que el libro de texto como objeto de estudio y recurso didáctico para el aprendizaje, lo vamos a ver. Dice que existen multitud de definiciones para el libro de texto, ¿verdad? Si usted escucha libro de texto o busca en internet libro de texto, van a salir un montón de definiciones. Dice que algunas más precisas y otras más globales. Entonces, este personaje define el libro de texto como un material impreso, estructurado, destinado a utilizarse en un determinado proceso de aprendizaje y de formación. Esa es como la definición que da él. Y luego este personaje, Torres, indica que los libros de texto son aquellos que están diseñados para su uso solamente en aulas y centros de enseñanza y que contienen la información que los alumnos y alumnas precisan para poder demostrar que cumplen los requisitos para aprobar una determinada asignatura. Miren, ahí está otra definición. Luego, algo muy importante, miren, podemos tener un libro hermoso, ¿verdad? Muy bonito, pero miren lo que dice acá. Ningún libro de texto, por muy bueno que sea, será instrumento de validez universal. Siempre habrá que emprender actividades adicionales de índole muy diversa. Y es que el libro de texto no puede sustituir al profesor, miren, en ningún caso, aunque la tendencia general sea que el libro dirija de algún modo la actuación del docente. Entonces, sí es cierto, nosotros vamos dirigiéndonos por el libro, los docentes, ¿verdad? Pero jamás el libro va a sustituir al docente como lo dice aquí. ¿Por qué? Porque los docentes somos los orientadores, ¿verdad? Si el estudiante está solo con el libro y se traba en algo, no haya que hacer, investiga y no puede seguir, el libro no le va a decir, ¿verdad? Tenés que hacer eso, aquí te has quedado, mira, puedes hacer esto. No, ahí está el docente. Entonces, el papel del docente pues es irreemplazable, como dice aquí. Luego dice que aunque no es común debido a la confianza que normalmente se deposita en ellos, es decir, en los libros, sí es legítimo preguntarse, miren la pregunta que está aquí, una pregunta que nos puede parecer extraña. ¿Es siempre correcto el contenido que aparece en los libros de texto de matemáticas? Una pregunta válida, la verdad. ¿Será que todo lo que está en los libros que nosotros vemos y leemos es correcto? Dice pues que sin entrar en las connotaciones y en el debate que pudiera generar el libro de texto como producto de consumo, como soporte de conocimiento e instrumento pedagógico en nuestra aproximación a la definición del libro de texto, nos acogemos a la distinción que Josephs hace en el libro de texto y libro escolar, según la intención de ser usados en secuencias de enseñanza. O no, como dice ahí. En su opinión, el término libro de texto queda reservado para libros escritos, diseñados y producidos específicamente para su uso en la enseñanza. Así lo dice él. Mientras que el término libro escolar se utilizaría para libros empleados en la enseñanza, pero menos íntimamente ligados a las secuencias pedagógicas. Entonces, el término libro escolar aparece por primera vez en inglés en la década de 1750 y más habitualmente en la de 1770. El término libro de texto no aparece en inglés hasta la década de 1830, lo de las definiciones, ¿verdad? Entonces, nosotros como expertos, pues vamos a conocer, ¿verdad? Lo que estamos enseñando. Si vemos que en algún libro de texto hay un error, pues lo vamos a hacer saber, lo vamos a corregir, no le vamos a enseñar ese error a nuestros estudiantes. Ahora, vamos a ver algunos argumentos a favor y en contra del libro de texto como un recurso didáctico.
Dice que como hemos visto, los libros de texto son instrumentos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, ¿lo potencian o por el contrario lo dificultan? Una pregunta que puede surgir. Dice que en la respuesta a este interrogante puede considerarse que sus efectos son positivos o negativos, tanto para la enseñanza como para el aprendizaje de una determinada materia, pero como indica Prendes, nosotros nos posicionamos en la idea de que independientemente de esta connotación, el mal no está en el medio en sí, sino en el uso de que él se haga. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que el libro puede contribuir a la reflexión, a la creación y aprendizaje innovador, o por el contrario, pues puede convertirse en un instrumento que degrada y deforma la enseñanza. Entonces, el libro puede ser muy bonito, ¿verdad? Pero puede traerme beneficios a mí como docente dependiendo del uso que yo le dé, o si no le doy el uso adecuado, pues va a traer dificultades, ¿verdad? Como dice acá. Entonces, el personaje Cabero dice que señala que entre los argumentos que utilizan los detractores del libro de texto está el hecho de que los textos se escogen los contenidos que aparecen, eliminando otros, ¿verdad? Pudiendo ser el motivo de dicha elección políticos e ideológicos. ¿Verdad? Este personaje se va por esa parte. Dice, no le agradan los libros de texto, ¿por qué? Porque ahí tuvieron que quitar cosas y poner algo otra. ¿Y quién me dice a mí que esa persona que hizo el libro, verdad, no iba por alguna tendencia, por alguna ideología? Entonces, es lo que él dice. Además, dice que en los libros no existe una confrontación de los contenidos con la realidad, reduciendo así la búsqueda y la experimentación por parte del alumno y mermando su espíritu crítico, ¿verdad? Esa es otra cosa que ve él en esta parte, ¿verdad? Que como se le da la información y todo lo demás, ya no le dejo yo que él investigue, ¿verdad? Que se rebusque, como decimos, que critique lo que se le esté dando. Entonces, en ocasiones, el libro de texto sustituye al profesor que se convierte en un mero transmisor de lo que aparece en el libro, limitando así el desarrollo de la metodología que favorece el aprendizaje, ya que prácticamente el único modo de aprendizaje que se propone a través de los libros es a través de la repetición y la memoria, ¿verdad? Y es algo que se intenta quitar esta parte. Entonces, luego dice que por su parte, Campanario, al describir una serie de usos del libro de texto que pueden resultar innovadores, destaca como los más frecuentes que pueden ser los siguientes. Este se va por el otro lado, ¿verdad? O sea, cómo usarlos adecuadamente, los beneficios que me puede traer. Por ejemplo, son una fuente de información para los alumnos y para los profesores, ¿verdad? Claro que sí. También son una fuente de ejercicios y tareas de la clase y además son fuentes de preguntas y de ejercicios de evaluación, ¿verdad? Entonces, él ve el otro lado. Entonces, están los dos lados, ¿verdad? Pero como les decía yo al inicio de este pequeño temita, lo importante es el uso de que nosotros le demos. Ahora, dice que los nuevos escenarios siguen argumentando, Romero ponen de relieve más que nunca dos facetas del libro. Por un lado, es un material escrito, diseñado y producido específicamente para su uso en la enseñanza del marco de la escuela, y por otro, se trata de un complejo producto cultural influido por los nuevos enfoques didácticos, los cambios culturales y los flujos comunicacionales, las políticas estatales de notación de libros a las escuelas, las lógicas del mercado y el consumo, entre otros, ¿verdad? Entonces, su opinión, estas dos caras del libro fluyen en los sentidos no necesariamente contradictorios que se le asignan al producirlo y usarlo, como un instrumento pedagógico y también como una mercancía, ¿ve? Como estas dos caras, por decirlo así, ¿verdad? Entonces viene y surge esta pregunta. Dice, el libro de texto entonces es un obstáculo para el aprendizaje, según lo que hemos dicho. Entonces, ¿que es posible que un libro de texto, pues me pregunta, ¿verdad? ¿Es posible que un libro de texto concreto pueda ser obstáculo para el aprendizaje más que una ayuda, como todos lo creemos? Dice que como indica Joseph, los malos textos educativos son una verdadera calamidad para cualquier nación. Los buenos textos, en cambio, producen un beneficio incalculable y constituyen pues una inversión en nuestro futuro internacional. Entonces, mire qué dice ahí, que al final pues, si mi libro es bueno y yo le doy un buen uso, obviamente eso me va a traer un muchísimo beneficio, ¿verdad? Pero por si el contrario, el libro es bueno, pero yo no le doy un buen uso, o
el libro pues no está adecuado, entonces pues obviamente sí va a ser un obstáculo para el aprendizaje de mis estudiantes. Ahora bien, dice que el hecho de que los libros de texto, en concreto los matemáticos o científicos, que son nuestro objetivo, ¿verdad? Porque ustedes la carrera justo que llevan, dice que presenten deficiencias o errores puede suponer un obstáculo para el aprendizaje, ¿verdad? Da una lástima ver cuando, no sé si les ha sucedido a ustedes, ¿verdad? Que están estudiando algún libro, utilizándolo, o buscan algo en internet, pero en internet ya estamos hablando de muchos errores, ¿verdad? Un libro mejor que haya tomado y tenga errores, ¿verdad? Da lástima y duele cuando se ven esos errores porque muchas personas que por eso se quedan con vacíos o con cosas que no entienden. Dice que dos expertos en educación realizan una descripción del problema que encuentran en los libros de texto que utilizan los estudiantes americanos. Dice, en ella van enumerando una serie de características que hacen el libro de texto un obstáculo para el aprendizaje más que una ayuda, ¿verdad? Pero es por lo mismo, por esos errores que se pueden, pues, tener. Dice que según estos expertos, los libros de texto entrarían en la categoría de manual de referencia, como puede ser en las enciclopedias, los diccionarios, que no siguen un discurso coherente que permita su lectura continuada, y esto hace ilegibles. Además, citando a estos personajes, afirman lo siguiente. Hoy los libros de texto abarcan demasiados temas sin desarrollar ninguno de ellos en condiciones como debería de ser. Los conceptos centrales no se cubren con la suficiente profundidad como para dar al estudiante la oportunidad de comprenderlo verdaderamente. Entonces, él dice que muchos libros tienen eso, ¿verdad? Dan alguna información, pero no concretizan en sí en lo que debe ser como más importante. Mientras que muchos libros presentan las ideas clave que se describen en los estándares. Pocos libros ayudan a los estudiantes a aprender esas ideas y a los profesores a enseñarlas, ¿verdad? Porque el libro pues también es un uso de apoyo para nosotros, ¿verdad? Entonces, si es un buen libro, obviamente nos va a facilitar. Dice que como puede verse, este tipo de situaciones supone, pues obviamente, un obstáculo didáctico, ya que constituyen un impedimento para el aprendizaje debido a una elección que se hace en la enseñanza, ¿verdad? Por esa parte. Ahora, vamos a ver lo que es la evaluación de impacto de lo que es la estrategia SMATE, ¿verdad? Dice que la siguiente investigación, o sea, esta evaluación fue realizada en el 2018 por Takao Maruyama y Takashi, con el objetivo de verificar la efectividad de la intervención del equipo SMAT, a ver si estaba funcionando en el resultado de la mejora de los aprendizajes. Eso quería ver, ¿verdad? Si con la implementación de la estrategia SMAT se estaban viendo los beneficios que se querían y que se esperaban ver. Entonces dice que prácticas en los aprendizajes y asistencia a los docentes para realizar recomendaciones para mejorar lo que es la efectividad del uso del libro de texto de matemática. Entonces, la metodología de evaluación utilizada fue un ensayo controlado aleatorio. Miren, por sus RCT, por sus siglas en inglés. Sí, así es la metodología que se utilizó, ¿verdad? Ese ensayo controlado aleatorio. Y así fue, aleatoriamente. Dice que en este estudio, perdón, mide las habilidades cognitivas en matemática, tanto conocimiento, aplicación y razonamiento. Y las actitudes de los estudiantes para aprender matemática son medidas mediante cuestionarios. Este estudio también evalúa si la guía o revisión en la práctica docente significa un cambio en el comportamiento respecto al uso efectivo de lo que son los libros de texto. Entonces tenemos que los materiales relacionados con los libros de texto, así como las guías metodológicas y los cuadernos de ejercicios, son desarrollados por el gobierno de El Salvador, pero en conjunto con la cooperación técnica de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, que yo creo que les ha sonado mucho, JICA, ¿verdad? Y los contenidos de los materiales han sido desarrollados de modo que tengan una secuencia adecuada y que aseguren pequeños pasos en el aprendizaje en los estudiantes. Además, buscan cambiar el uso del tiempo en el aula, incrementando el trabajo en la resolución de problemas, el trabajo en pareja y el apoyo del docente para los estudiantes. Justo lo que hemos dicho, pues, anteriormente. Eso es lo que se espera. Entonces, dice que los libros de texto
han sido elaborados para los grados desde primer grado hasta segundo año de bachillerato. Ese equipo, ¿verdad? De acá, de El Salvador y JICA, en conjunto es que han elaborado todos esos libros. Y dice que por tanto se espera que se genere un impacto acumulado en aquellos estudiantes que utilicen el libro de texto en grados continuos. Es decir, alguien que inició con ESMATE desde primer grado, pues se espera que cuando llegue a segundo año de bachillerato, ver mejores resultados de los que iniciaron, por ejemplo, en primer año, iniciaron el proyecto ESMATE cuando estaban en el séptimo, ¿verdad? Lo que estén entre más tiempo, se espera que vaya mejorando todo, ¿verdad? Dice que el estudio de campo está planteado para 2 años, en 2018 y 2019, para examinar el impacto acumulado de los estudiantes del grupo tratamiento, comparándolos con estudiantes del grupo control que tendrán solo un año de utilizar materiales en lo que es el 2010, en lo que fue el 2019. Entonces vamos a ver ya más adelantito qué es ese grupo tratamiento y grupo control. Ahora, tenemos aquí lo que es el diseño de la evaluación de impacto. Entonces, vamos a ver esta parte. Dice que los grupos objetivos de esta investigación son segundo y séptimo grado. Y en cada uno de ellos las escuelas se clasifican en control y tratamiento, lo que decíamos anteriormente. La intervención en cada uno de estos tipos se detalla a continuación. Vamos a ver cada uno de ellos. Tenemos los grupos objetivos, primero para segundo grado. Dice que la intervención en el grupo tratamiento se constituye por la distribución e inducción del nuevo currículo, también distribución del libro de texto y la guía metodológica. También se indujo a docentes, directores y también a la Asociación de Padres de Familia. Todo eso. Observación de clases y tutoría. También una reflexión pedagógica. Esto es todo lo que se tenía en el grupo tratamiento. Luego, en el grupo control, solo se consideró lo que es la distribución e inducción del nuevo currículo, como lo muestra la ilustración 1. Perdón, voy a retroceder. Quizá en el grupo control solo se tomaron en cuenta estos dos aspectos, mientras que en el tratamiento se tomaron en cuenta estos dos aspectos más todo esto, como decía acá, ¿verdad? Entonces, así es como se desarrolló. Luego, en séptimo grado, dice que la intervención en el grupo tratamiento se constituye por la distribución e inducción del nuevo currículo, distribución del libro de texto, cuaderno de ejercicios y guía metodológica. Todo eso se le dio al grupo tratamiento. Inducción para docentes, directores y asociación de padres, observación de clases y tutoría, reflexión pedagógica y también acompañamiento a los directores en las primeras visitas pedagógicas y también facilitación por parte del enlace del proyecto. Mientras que esto fue en el grupo tratamiento, en el grupo control no se consideró el acompañamiento a los directores, la distribución de los cuadernos de ejercicios, inducción a la asociación de padres y no hubo facilitación por parte del enlace del proyecto. Entonces aquí está, miren, grupo control tiene todas estas partes y el tratamiento tiene todas estas partes y esta de acá. Entonces es como para realizar comparaciones. Entonces, análisis de resultados. Después de tener esos grupos, ¿qué pasó? Dice que antes de iniciar de lleno el proyecto ESMATE se tenían algunas hipótesis como mejorar el resultado de los aprendizajes a través del uso de materiales y asistencia de calidad. Más detalles se muestran en el siguiente esquema. Entonces vemos acá. Tenemos, por ejemplo, los espacios de tarea para la casa. Los materiales que se van a ocupar son los cuadernos de ejercicio, ¿verdad? Como lo dijimos anteriormente. El objetivo que se tenía planteado pues era ofrecer la oportunidad de realizar prácticas adicionales, lo que ya habíamos dicho también. Y lo que se esperaba era lo siguiente, miren, fortalecer la comprensión de los estudiantes de matemática, ¿verdad? De los problemas. ¿Por qué? Porque para reforzarles, decía yo. También tenemos el desarrollo de las clases utilizando el libro de texto, aquí sabe el objetivo y los resultados esperados. La gestión y preparación, teníamos la guía metodológica que me permitía pues, planificar y preparar clases y el resultado era cubrir todos los contenidos del año. Eso es lo que se esperaba, porque la guía me lo mostraba cómo yo podía lograr terminar todos mis contenidos. Dice que además se tiene algunas ventajas al utilizar el libro de texto. Una de ellas es que se puede ser utilizado para jornalizar y elaborar el plan de aprendizaje de la clase para el docente, ¿verdad? Ahí muestra como una guía de la jornalización que hasta el primer bimestre, hasta donde debo llegar más o menos, el segundo bimestre, etcétera.
Y también, ¿verdad? Los del proyecto SMATE cada año van y proporcionan también una jornalización para apoyo del docente. También dice que describe el contenido de la metodología de asistencia y aprendizaje. También, por otra parte, el cuaderno de ejercicios es utilizado por los estudiantes para el estudio en casa. A la luz de la investigación se puede decir que el uso del libro de texto de calidad y adecuado al currículo es significativo para el aprendizaje de matemática en los estudiantes. Entonces, como dice acá, ¿verdad? Si el libro es adecuado, pues obviamente eso va a ser significativo y de mucha utilidad para el estudiante. Luego, con las hipótesis establecidas al inicio en el cuadro anterior, se identificaron algunos obstáculos que afectan al desarrollo adecuado de los contenidos de matemática, que se muestran en el siguiente esquema. Miren. Por ejemplo, aquí teníamos los objetivos antes y ahora tenemos las barreras para cumplir ese objetivo. La tarea para la casa, el cuaderno de ejercicio. La barrera que se encontró es que la dificultad en la lectura, escritura y respecto al control de tareas para llevar a casa, lo que les decía, ¿verdad? Hay niños, hay jóvenes que no hacen las tareas, entonces ahí ya me dificulta a mí como docente. Yo se la puedo dejar, yo puedo creer que la hace, ¿verdad? Pero si no la hace, pues no va, ese niño se va a ir quedando, no va a ir al mismo ritmo de los demás. Entonces, es una barrera. Por ejemplo, el libro de texto, la otra barrera es la promoción del cambio de hábito, ¿verdad? Que sea el estudiante quien va propiciando su aprendizaje y todo lo demás es difícil. Y la guía metodológica, que es la gestión del tiempo de la escuela y del docente, ¿verdad? Hay veces que por alguna determinada razón se pierde alguna determinada clase, aunque no debería, ¿verdad? Por alguna actividad, entonces eso ya va quitando el tiempo y por lo tanto al final va a ser difícil cumplir con todos los contenidos, ¿verdad? Entonces estas fueron las dificultades que se obtuvieron de todo lo anterior. Luego dice que también se presenta la dificultad de no cubrir las 210 horas de clase, por lo que esto genera una acumulación de conocimientos no adquiridos y que representa un problema en el avance de los contenidos del siguiente año, ¿verdad? A veces que los docentes, pues, podemos llegar a decir, no voy a alcanzar a dar esta unidad, entonces la voy a dar el siguiente año. Pero ¿eso qué implica? Si la jornalización yo la tengo cabalita para todos los días para terminar mis contenidos del siguiente año, yo voy a incluir uno más porque no lo alcancé a dar y lo necesito porque usted se fija, ¿verdad? En mate, un contenido implica otro y si hay unidades que no se pueden dejar de dar porque se va a ocupar el siguiente año. Entonces, cuando eso pasa, pues llegamos a esas dificultades y a veces no es intención del docente, sino que surgen cosas, como decía ya, de administración y todo lo demás. Entonces, dice, con base al estudio, a la observación y el desarrollo de se realizan algunas recomendaciones a tener en cuenta para continuar con la mejora de aprendizaje de la matemática debido a todas esas problemáticas. Primero es continuar la distribución oportuna del libro de texto y cuadernos de ejercicios a cada estudiante, ¿verdad? Es lo que se pretende seguir haciendo para apoyo. Asimismo, continuar con la distribución de la guía metodológica también para todos los docentes. También el atraso en la distribución del libro de texto podría interrumpir la implementación de la jornalización en cada centro educativo, ¿verdad? Entonces, imagínense, esto sería algo extra, ¿verdad? Si no se empieza desde el inicio del año escolar a repartir el libro de texto, o mejor dicho, si no se les proporciona a, a los centros educativos antes, ¿verdad? De que inicie el año escolar, los libros, pues si van llegando después, yo me voy a ir retrasando, ¿verdad? Porque voy a dar mi tema, pero me voy a tratar un poquito más porque el niño no tiene el material. Entonces, todo eso va dificultando, ¿sí? Luego dice, el cuaderno de ejercicios es efectivo para mejorar aprendizaje. Sin embargo, los docentes deben fortalecer el chequeo de este material para que su uso sea más efectivo, ¿verdad? No puedo yo decir, no voy a tomar en cuenta el cuaderno de ejercicio porque ese es para que trabajen en casa. No, yo de vez en cuando tengo que darle un vistazo o hacerle saber al estudiante que lo voy a echar un vistazo para asegurarme que él vaya trabajando todo lo que le voy indicando. Porque lastimosamente, y lo digo así con mucho dolor, ¿verdad? Estamos acostumbrados a que si algo no vale nota, no lo hago. Muchos estudiantes dicen, no, no vale nota, pues no lo hago. Entonces, así es como un libro de ejercicios, si le decimos, pues no vale nota, ¿verdad? Ese es para que lo trabaje en su casa. Algunos no van a trabajarlo, entonces hay que decirles que lo vamos a estar revisando, utilizando, para que el estudiante se sienta, pues, con mayor presión, por decirlo así, a trabajarlo.
Luego dice fortalecer las asistencias pedagógicas para docentes e introducir una evaluación académica anual para promover el cambio de hábitos de los docentes para el uso efectivo pues, del libro de texto. También tomar medidas tales como el mejoramiento de la gestión del centro educativo para asegurar al menos 200 horas de clases de matemáticas. Miren, esas por lo menos tienen que tenerse 200 horas como indica el currículo. También tomar medidas para habilitar a los estudiantes con bajos resultados para tener predisposiciones para aprender especialmente las operaciones básicas. También, aunque la intervención es mate es efectiva para mejorar el resultado de los aprendizajes de matemática, no es suficiente para resolver la crisis de aprendizaje que está pasando pues El Salvador, ¿verdad? Pero es un indicio. También continuar la evaluación de impacto para identificar el impacto de intervención a largo plazo y obtener más recomendaciones políticas. Entonces se espera eso, ¿verdad? Seguir evaluando cómo va todo el proceso. También la evaluación de impacto es diseñada para investigar a largo plazo el impacto de investigación en el cambio de hábitos de las y los docentes y el resultado de los aprendizajes de los estudiantes, según el estudio de seguimiento para este año, bueno, para el año 2019 que fue. Y acá, antes de finalizar, solo comentarles, ¿verdad? Que, por ejemplo, debido a la pandemia, que se han reducido muchas veces las horas y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, que no se cumplen las 200 horas, el MINET ha proporcionado, como les decía yo, la jornalización, porque siempre la proporciona cada año, también ha proporcionado en la jornalización los indicadores que se pueden, bueno, mejor dicho, los indicadores que deben de darse obligatoriamente y los que se pueden omitir dependiendo de cómo vayamos con el tiempo. Entonces, hay indicadores del libro de texto que se pueden omitir debido a todo esto de la pandemia que les menciono. Y eso es lo que tenía para compartir con ustedes el día de ahora, que es la unidad 2, ¿verdad? Y como les decía, pues ya el sábado vamos a practicar todo eso que hemos aprendido. Y como avisos nada más tengo uno, pero bien importante, es si no se ha fijado aún, vean, ya está disponible la tarea 1 desde hace bastantito, pero quería decírselos ahora, que consiste en un mapa mental y la fecha límite de entrega es el 20 de marzo, es decir, el día próximo domingo. Entonces, para que esté atento y empiece a hacerlo, ¿verdad? Y no se vaya atrasando, porque el domingo llega rápido, ya estamos a miércoles, noche, ya queda jueves, viernes, sábado y ya el domingo es la fecha límite. Así que ahí la coordinadora ha puesto las indicaciones muy específicas, muy bonitas, y al final ha puesto la rúbrica con la que se va a evaluar justamente lo que es esta tarea 1, para que usted sepa que se le va a evaluar y cumpla con ello, ¿verdad? Porque en base a eso se va a poner su nota de esta tarea 1. Entonces, eso es lo que tenía por compartir con ustedes. Voy a dejar de compartir, voy a irme para acá. Aquí está. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta. ¿No hay preguntas? De mi parte, no, licenciada. Hasta ayer me di cuenta de esa tarea. Sí, pero ya está, para que la vaya iniciando. De mi parte tampoco, licenciada. Vale. No, Lick, yo no tengo dudas. Muy bien, muchas gracias. Y no se aflijan, fíjense, la tarea 1, si no la ha leído, está bastante sencilla, pero requiere que usted lea, ¿verdad? Lea y luego vea esos conceptos más importantes de esa lectura que se le ha proporcionado y puede hacer ese mapa mental, ¿verdad? Y antes de eso, como le dice ahí, tiene que investigar qué es un mapa mental para que no se vaya a equivocar y vaya a realizar otro tipo de mapa, porque ahí le especifica que debe de ser en sí un mapa mental. Entonces, eso es lo que tenía para ustedes. Miren, justo terminamos a las 1:30. ¿Ve? Así que no se me vayan, voy a tomar la asistencia, permítanme. Muy bien, ahí estamos ya con la asistencia. Entonces, si no hay pregunta, pues nos veríamos el próximo sábado, si Dios lo permite, en la tutoría número 2 del día sábado. Así que tengan feliz descanso y ánimo con todas sus actividades. Gracias, igual, licenciada. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches, gracias, Lick. Buenas noches.